Mucho gusto, mi nombre es Rafael Cordido, yo soy médico traumatólogo y fisiatra, dedicado desde hace más de 20 años al tratamiento de las enfermedades que aquejan a la articulación de la rodilla. En ese sentido pertenezco pues a la unidad de rodilla del Centro Médico Docente de la Trinidad y de la Clínica La Floresta. Estoy muy agradecido con el comité organizador de AVESO por haberme invitado a compartir con ustedes el día de hoy. Hablar de obesidad y de rodillas es hablar de gonartrosis, que es el término con el que se denota a la enfermedad degenerativa que afecta a la articulación de la rodilla. En realidad, la rodilla está constituida por dos articulaciones: la articulación del fémur con la tibia y la articulación de la rótula con el fémur. Estas articulaciones, ¿verdad?, tienen la particularidad que en su extremo, en el extremo articular, que son los extremos de los huesos que la conforman, existe un tejido muy particular a manera de un revestimiento que recibe el nombre de cartílago articular. Como lo pueden ver en la imagen, lo vemos en el extremo distal del fémur, en el extremo proximal de la tibia y en la cara articular de la rótula. Este es un tejido cuya célula principal es el condrocito y que tiene como características principales ser un tejido sumamente resistente, sumamente liso, ¿verdad? Y que tiene, entre otras funciones, la absorción de las fuerzas de choque que a nivel de la rodilla se concentran. Sin embargo, enfermedades reumáticas o degenerativas, como la artrosis, tienen especial predilección por este tejido, provocando en su tránsito degenerativo dolor de diferentes intensidades y discapacidad, llegando finalmente a deteriorar de tal manera el cartílago que produce la destrucción completa del mismo, dejando desnudo el hueso que está por detrás de este revestimiento, que se llama hueso subcondral. Ya en esta etapa final del deterioro del cartílago, estamos en presencia de lo que se denomina un colapso articular. Todas las listas de factores de riesgo que hablan sobre la artrosis de rodilla incluyen la obesidad como primer factor determinante en la destrucción de la articulación de la rodilla. Después de la obesidad, mucho después de la obesidad, intervienen otros factores, como por ejemplo factores hereditarios que pueden predisponer esta degeneración articular, por supuesto que la edad avanzada, ocupaciones que el paciente haya tenido a lo largo de su vida, hábitos, como por ejemplo haber practicado actividades deportivas de alto impacto durante mucho tiempo, traumas anteriores, me refiero a, por ejemplo, a fracturas que hayan afectado la articulación de la rodilla, ¿verdad?, en cualquiera de los tres huesos que la conforman. Y por último, defectos en la alineación del miembro inferior. Me refiero a los varos y valgos, como lo podemos ver en esta imagen. Cuando la obesidad se combina con estos trastornos de alineación, potencia enormemente la aparición de la gonartrosis y por supuesto también la destrucción de la articulación de la rodilla. Aquí en estas imágenes ven diferentes ejemplos: a la izquierda de lo que es un varo, a la derecha de lo que es un valgo, ¿verdad? Y en la siguiente diapositiva vemos la progresión de la enfermedad desde el incipiente deterioro del cartílago con conservación aún de la luz articular, del espacio articular, hasta como el cartílago se va perdiendo, hasta que vamos viendo cómo se va estrechando el espacio articular y finalmente hay un colapso articular donde hay un contacto, donde hay una superposición del extremo distal de la totalidad del fémur o de parte del mismo con la superficie de la tibia, mejor conocida como meseta tibial. Pero en definitiva, entonces, ¿qué es la artrosis? La artrosis es una enfermedad musculoesquelética crónica, no sistémica, que afecta varias articulaciones, entre las cuales se destacan la columna, las manos, las articulaciones de carga, como por ejemplo las caderas, las rodillas, los tobillos,
y que se caracteriza por ser una enfermedad en donde el dolor va apareciendo de manera insidiosa, se va instalando a lo largo del tiempo. Además se acompaña también de edema, se acompaña de crépitus, de sonido en la articulación y va provocando una discapacidad que poco a poco va aumentando hasta que compromete las actividades de vida diaria del paciente. Por supuesto, no es solamente una enfermedad articular, es también una enfermedad periarticular, afectando también la musculatura, los tendones y los ligamentos alrededor de las articulaciones donde se ha sembrado la enfermedad. Hay que destacar el papel del cuádriceps, ¿verdad? Porque la enfermedad produce atrofia del músculo cuádriceps, que viene siendo el motor de la rodilla y además es el filtro que disipa el peso que va cayendo sobre la articulación en la medida que la vamos apoyando, bien sea en la marcha, bien sea en el trote, bien sea en la carrera. Por supuesto, la obesidad es un problema global. Y si la unimos ahí vienen varios números interesantes que tienen que ver con la obesidad. Y si lo unimos a que la artrosis se estima que en un 30% de todos los seres humanos van a sufrir de esta enfermedad en algún momento de su vida adulta, y aproximadamente un 2% de estas personas que sufren de artrosis van a requerir de cirugía. Bueno, ya sabemos entonces que estamos frente a una enfermedad que afecta gravemente la salud mundial. Ahora, hablar de obesidad es hablar de índice de masa corporal. No tengo aquí, caramba, nada nuevo que decirles y que ustedes no dominen mejor que yo. Como sabemos, el índice de masa corporal es una medida de la grasa corporal con base a la estatura y al peso, y eso nos da una serie de medidas, una serie de números que nos permite la clasificación de los seres humanos, que puede ser desde normal hasta el obeso mórbido, según vemos en la imagen a la derecha. Ahora bien, para comprender a cabalidad cómo el peso incide en la destrucción progresiva de la rodilla, hay que decirles esta perla, que por razones físicas, con cada paso que nosotros damos, cada una de nuestras rodillas soporta nuestro peso multiplicado por 4. Así como nosotros le ejercemos un peso contra la tierra también ejerce un peso contra nosotros que se acumula a nivel de la rodilla, la articulación más grande de todo el cuerpo humano, a razón de nuestro peso multiplicado por 4. Y eso es una barbaridad. En un ejemplo de un paciente promedio, de una persona promedio, ¿verdad?, que pese unos 70 kilogramos de peso, significa que con cada paso que da, cada una de sus rodillas aguanta 280 kilos de peso. Imagínense ustedes caminar 1 o 2 cuadras, cada una de las rodillas habrá aguantado toneladas de peso. Pueden darse ustedes una idea de la nobleza de esa articulación y por qué el sobrepeso y la obesidad son su principal enemigo. Ahora bien, el índice de masa corporal, en el ejemplo, que nos dé una obesidad de grado 1, eso significa que el paciente tiene 4 veces más chance de sufrir con artrosis y 4 veces más chance, ¿verdad?, de sufrir las consecuencias de esa gonartrosis. Estamos hablando de una mayor discapacidad y de un incremento en las manifestaciones secundarias de la gonartrosis, donde también hay trastornos emocionales, la ansiedad, la depresión, aparece el síndrome metabólico, ¿verdad?, con todo su cortejo, ¿verdad?, que lo secunda, hipertensión arterial, dislipidemias, diabetes, etc. Sin embargo, la artrosis no es una condición única y exclusivamente derivada de alteraciones biomecánicas. Y esto es quizá lo más importante de la charla, ¿verdad? Porque es muy fácil suponer que el peso obviamente va a provocar cambios degenerativos en una articulación que lo soporte. Pero aquí lo interesante es que no es solamente, ¿verdad?, lo que se deriva de las alteraciones biomecánicas, sino también como consecuencia de mecanismos metabólicos, como vamos a ver a continuación. El tejido adiposo
que tradicionalmente se le consideraba como tan solo un reservorio pasivo de energía, hoy en día se le considera un órgano endocrino que secreta sustancias como las adipoquinas, leptina, resistina y también las citoquinas que alteran la homeostasis del cartílago y del hueso subcondral. Además de eso, se ha descubierto que la estimulación de los mecanorreceptores que se encuentran en la superficie de los condrocitos, principal célula del tejido condral, aumenta la expresión de citoquinas, de factores de crecimiento y de metaloproteinasas que conducen a un estrés oxidativo adicional, inflamación y degradación del tejido condral. En otras palabras, incrementan el catabolismo del tejido condral. Finalmente, ¿verdad? La obesidad, a través de su comportamiento como un componente sistémico, ¿verdad?, que vincula la obesidad y la artrosis de rodilla, podemos decir que es un estado de inflamación crónica, y marcadores de la inflamación, como la proteína C reactiva, están asociados a una disminución del volumen, del espesor del cartílago articular, y por lo tanto tienen que ver con la progresión de la enfermedad y con el estrechamiento del espacio articular. Ahora, a pesar de que la artrosis es una enfermedad incurable, hoy en día contamos con diferentes modalidades terapéuticas. Unas son farmacológicas, otras no son farmacológicas, como por ejemplo la rehabilitación, y también una serie de alternativas quirúrgicas para brindarles y para mejorarle la calidad de vida a estos pacientes. Es por esto que no todos son malas noticias. Por último, podemos decir que la actividad física regular y la restricción calórica reducen las consecuencias de la gonartrosis. La artrosis en el obeso mejora notablemente cuando logra eliminar el sobrepeso y alcanzar un peso ideal. Se estima que pequeñas pérdidas de peso de 4 o de 5 kilos, una mejoría de tan solo 2 puntos en el índice de masa corporal, pueden provocar una reducción del riesgo de la artrosis hasta en un 50%. No se trata en realidad de alcanzar el peso ideal, sino de conseguir moderadas pérdidas de peso que van a provocar grandes beneficios osteoarticulares. Por su atención, muchísimas gracias. Muy amables, insisto, por haberme invitado a tan prestigioso congreso.